¿Qué diablos pasó en el debut en Champions de los 26 mexicanos que han jugado? 26 Sergio Almaguer. En la 2002-2003 pasó de Cruz Azul al Galatasaray y pudo debutar en Champions con victoria ante el Lokomotiv de Moscú, jugando los 90 minutos e incluso jugó contra el Barcelona de Riquelme, Xavi y Kluivert. Solo ganó en su debut, jugó 3 partidos en esa fase de grupos y dijo adiós. 25 Rafa Márquez. Aunque hizo historia con el Barça al ganar la Orejona, debutó con el Mónaco el 12 de septiembre del 2000 contra el Galatasaray como titular. Perdieron 3-2 y le tocó enfrentar al mismísimo Hagi, que le clavó un gol. 24 Nery Castillo. Temporada 2003, con tan solo 19 años, Nery Castillo con el Olympiacos se metía en Champions y debutó en la jornada 2 contra la Juve de Nedved, Di Vaio, Trezeguet. Perdieron 2-1. Por cierto, en la última jornada se comió un 7-0 contra esa misma Juve. 23 Carlos Salcido. Fue en 2006 al PSV e hizo un impacto inmediato. Titular en la jornada 1 contra el Liverpool, dejando a 0-0 al rival. Esa temporada perdieron en cuartos de final justamente contra el Liverpool. 22 Kikín Fonseca. En el 2006, después del Mundial, llegó al Benfica y jornada 1 debutó contra el Copenhagen jugando un minuto en un empate a ceros. Jornada 3 jugó 12 minutos contra el Celtic en una derrota 3-0 y ahí acabó su historia en Champions. 21 y 20 Ricardo Osorio y Pavel Pardo. En la 2007-2008, después de ganar la Bundesliga con el Stuttgart, debutaron en jornada 1 contra el Rangers, perdiendo 2-1. Solo ganaron un partido esa temporada en Champions y fue uno en el que Osorio no jugó. Mal paso en Champions. 19 Giovanni Dos Santos. En la 7-8, con 18 añitos, entró de cambio al 78 por Xavi Hernández contra León y le puso una asistencia a Thierry Henry al 90. ¡Qué nivel de debut, la verdad! 18 Maza Rodríguez. 2008-2009 llegó al PSV y rápido debutó en la jornada 1 contra el Atlético de Madrid de Forlán y el Kun, de cambio al 74. Perdieron 3-0 el partido, aunque desde que entró ya no les metieron más goles, mínimo. 17 Guille Franco. 2008-2009, en su tercera temporada con el Villarreal, fue titular en la jornada 1 contra el United de Cristiano, Tevez y Rooney, y quedaron 0-0, y esa temporada se metieron hasta cuartos de final. 16 Carlos Vela. 2008-2009, Carlos Vela, de 19 años, estaba en su primera temporada como parte del primer equipo del Arsenal, y jornada 1 lo aventaron de cambio por Robin Van Persie al 83, en un empate a 1 contra el Dinamo de Kiev. Esa temporada llegaron a semis. Vela jugó 8 partidos pero sin gol ni asistencia. 15 Héctor Moreno. En la 2009-2010, en su tercera temporada con el AZ, pasaron a la Champions y debutó en la jornada 1 de titular contra el Olympiacos. Perdieron 1-0 y no ganaron ni un solo partido esa temporada de Champions. 14 Jonathan Dos Santos. Temporada 2009-2010 también. Jonathan tenía 19 añitos y en el penúltimo partido de grupos contra el Inter de Milán entró al 89 por Andrés Iniesta. Vaya. En un partido que ganaron 2-0 en el Camp Nou. Muy discreto lo de Jonah. 13 Javier el Chicharito Hernández. Llegó en la 2010-2011 al United y debutó en la jornada 1 contra el Rangers como titular y jugando los 90 minutos, pero no pudo aparecer en el marcador. En esa Champions, Chicha llegó a la final que perdieron contra el Barça. 12 Andrés Guardado. Llevaba rato en Europa, pero hasta la 12-13 se fue al Valencia y le tocó escuchar el himno de la Champions. Debutó como titular en la jornada 1 contra el Bayern Múnich, perdieron 2-1. Le tocó enfrentar la banda de Philipp Lahm y Arjen Robben. Ahí nomás, humildemente. 11 Héctor Herrera. Llegó en la 13-14 al Porto y en la jornada 1 lo metieron de cambio al 79 contra el Austria Viena. Partido tranquilo que ganaron 1-0, su única victoria ese año en Champions. 10 Raúl Jiménez. En la 14-15 llegó al Atlético de Madrid y en la jornada 5 del grupo entró al 66 de cambio por Arda Turán en un partido que tenían ganado 4-0 contra el Olympiacos. Y así terminó el juego. 9 Diego Reyes. Hasta su segunda temporada en el Porto, la 14-15, pudo debutar hasta la vuelta de cuartos de final cuando los goleó el Bayern 6-1. Entró de cambio al 33 en esta goliza. 8 Miguel Ayun. En la 15-16 llegó al Porto y jornada 1 me lo debutaron en Champions contra el Dinamo de Kiev en un 2-2, donde el Ayun le puso una asistencia a Abubakar para el 1-1. Nada mal lo de Miguel. 7 Tecatito Corona. Hasta su quinta temporada en Europa, en la 16-17 debutó en Champions con el Porto como titular en un empate a 1 contra el Copenhagen. Todo tranquilo. 6 Raúl Gudiño. Momento de auténtico culto cuando Gudiño en Chipre a los 21 años en la 17-18 jugó Champions contra el Dortmund, entrando al medio tiempo porque el portero titular se lesionó. Por cierto, sí le metieron gol y quedaron 1-1. 5 y 4 Chucky Lozano y el Guti Gutiérrez. Triste debut del Chucky y Guti en la 18-19. Jornada 1 como titular Chucky ante el Barça. Le tocó la humillación de comerse un 4-0 con un hat-trick de Leo Messi. Guti entró al 82 a vivir ese momento. Mínimo la anécdota, nadie se las quita. No ganaron ni un partido en esa fase de grupos. Antes de los 3 más recientes, me imagino que estás preguntándote y pensando en Hugo Sánchez, pero no lo incluimos porque antes del 92 no se llamaba Champions League y el torneo tenía un formato muy distinto, pero sería el único
único otro mexicano en jugar la mayor competencia de clubes europeos. Una vez aclarado eso, continuamos. 3. Edson Álvarez. Llegó el Ajax en la 19-20 y fue titular luego en la jornada 1 de Champions contra el Lille, y además ganaron 3-0, juegazo del machín. Tristemente no pasaron de grupos ese año, pero ahí comenzó una buena historia con el Ajax. 2. Jorge Sánchez. En la 22-23 llegó al Ajax y le dieron 2 minutos entrando de cambio al 88 por su compadre Edson Álvarez en un tremendo triunfo 4-0 contra el Rangers de Escocia. Aunque esa temporada se comieron goleadas del Napoli y el Liverpool y no pasaron de grupos. 1. Santiago Jiménez. El Bebote traía 2 partidos de suspensión en la 22-23 y pudo debutar hasta la jornada 3 con el Feyenoord contra la Lazio, pero lo hizo por la puerta grande, con un doblete de gran calidad que pudo ser triplete, si no es por un fuera de lugar. Su equipo ganó 3-0 y fue nombrado jugador del partido, MVP. Mejor debut imposible.